Buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase del día de ayer y que nos habíamos quedado en esta parte en la que habíamos ya pasado algo muy importante, muy elemental, muy fundamental en las ideas de sistemas. Es el enfoque del sistema. Saber qué cosa es el enfoque del sistema. Yo espero que ustedes hayan entendido de qué se trata el enfoque. Ya no se va a tener una idea muy simple de lo que es el enfoque del sistema, no se pensará hacia adelante que de solo se trata de establecer todos los aspectos relacionados a algo que yo quiero estudiar, que quiero observar, que quiero analizar. No, ya saben que más que eso, porque es necesario utilizar un framework, es decir, un marco de descriptivo, propiamente sistemas, y es necesario aplicar ciertos principios para luego proponer una mejora, un cambio, una eliminación, lo que quieran, y en eso desarrollar ciertas cualidades, ciertas características progresivamente, que es la estabilidad, la capacidad adaptativa, la eficiencia y finalmente que surja la sinergia. Esa es la manera de entender en forma básica, elemental, hacia el entendimiento de qué capacidad nos da el, el enfoque y la ciencia de sistemas. Hemos dicho que además eso nos habilita a formular modelos, a analizar necesidades y formular requerimientos, a transformar el mundo que nos rodea, etc. Si eso, si lo que te dan en la facultad no te da esa capacidad, reclama, a protesta, pide al centro estudiante que haga un paro, tome local, que no te está dando la capacidad para un mejor entendimiento de la realidad. Eso, el estudiante debe exigir eso, porque hay estudiantes que cuando entran a la carrera dicen, ¿y qué voy a hacer si no hago software? ¿No? Mucha gente dice eso porque llega al estudiar ingeniería de sistemas pensando que va a ser software y de pronto alguien le dice, ¿no? Con un despropósito enorme, alguien le dice, fíjate, no, esta carrera no es para hacer software, ¿no? Entonces el estudiante dice, ¿qué? Pero yo postulé para hacer software. Y es medio que se desanima, ¿no? Y entonces vamos entendiendo luego que es más que eso. Si tú quieres hacer luego software, vas a poder hacerlo, no hay problema. Pero si quieres explorar, introducirte a un mundo fantástico, de complejidad, como metiéndote a la selva virgen, en algún lugar desconocido, a un túnel oscuro, ¿no? Cuyo destino no sabes y no encuentras inicialmente orientación. Si te gusta ese sentido de aventura, de emoción, estás en un buen lugar, la ingeniería de sistemas. Pero si quieres algo suave, bien iluminado, agradable, con aire acondicionado y que se resuelva fácilmente, cámbiate carrera. Ahí está, ingeniería de software. Al toque, haz tu solicitud, yo te lo firmo si deseas. Yo te doy el respaldo. Pero esta carrera es para gente valiente, es para gente que busca la complejidad, les gusta la complejidad. ¿Qué es lo más complejo que hay en la realidad? ¿Qué es lo que más complejo que hay? Ustedes saben qué es lo más complejo, a quién se le ha denominado lo más complejo de la realidad. ¿Saben? Esta es una referencia de Ilia Prigogine. Ilia Prigogine. Yo les voy a dar ciertas referencias. Si usted quiere tomar nota, lo hace. Si no, no importa. Porque este curso no es para que aprendan, no es para... Pero yo les doy las referencias, ¿no? Ilia Prigogine. Ilia Prigogine es premio Nobel, ¿ya? Es un premio Nobel en fisicoquímica. Es el creador de las ideas, de la articulación matemática y científica de las famosas estructuras disipativas. La teoría de las estructuras disipativas es de Ilia Prigogine, o sea, cuyo cerebro y mentalidad se compara con la de Albert Einstein
en cierta materia, aunque contradice a Albert Einstein. Es decir, está en la línea del entendimiento contrario de las leyes que rijan la naturaleza. Él es el que demuestra que la realidad es una realidad interconectada por estructuras disipativas. Entonces, de él viene varias ideas. Y una de las ideas que él tiene es que la realidad está sometida a un alto grado de incertidumbre, ¿ya? Es la obra más bonita de él, que es difícil de todas maneras de entender. Yo, la tercera vez que leí el libro, seguía leyendo repetidas veces la introducción. Es un librito que él escribió para la gente que no tiene mucho bagaje científico, que se llama El fin de las certidumbres, Ilia Priorini. Yo recomiendo, para los que se quieren meter a la profundidad, digamos, de la complejidad, la teoría de complejidad, la teoría del caos y toda esa nota, él es uno de los grandes expositores. Y los que escriben con él, que es Penrose, entre otros, entre los más conocidos en el mundo, en realidad es Penrose, ¿ya? Pero conjuntamente con Priorini escriben. Y acá hay una diferencia, porque el principio de la incertidumbre también lo abriga Priorini, en contrario de Einstein. Ustedes saben que hay una frase de Einstein bien famosa, que Dios no juega a los dados. ¿Se acuerdan de esa expresión de Albert Einstein? Dios no juega a los dados. Esa expresión de Albert Einstein es una forma irónica, no sé, sarcástica quizás, de mencionar algo. ¿Por qué no, si bien tiene ascendencia judía, no era un tipo creyente en Dios, no, que yo sepa, ¿no? Era más naturalista, pero digamos, que yo sepa, no era creyente, así como Stephen Hawking, ¿no? Es de esa línea de científicos que tienen una visión más agnóstica de la realidad. Pero esa es una expresión famosa, que Dios no juega a los dados. ¿Qué cosa quiso decir Albert Einstein con esa expresión? ¿Qué cosa quiso decir? ¿Alguien ha pensado en eso? Ustedes que han entrado a la uni, me imagino que les gusta la ciencia, ¿no? Me imagino, solamente imagino, sospecho. Aunque, como digo, algún grupo lo que ha querido no es meterse a la ciencia para nada, sino salir de ella e ir a ingeniería de software, ¿no? Escaparse de la ciencia. Pero, digamos, algunos me imagino que les gusta la ciencia. ¿Qué quiso decir Albert Einstein cuando dijo, Dios no juega los dados? Que fue su percepción personal que el universo tiene reglas, tiene principios, se rige por leyes que lo ordenan de alguna manera. Dios no juega los dados. Lo que él ha querido decir es que esa realidad, más allá de nuestra percepción, más allá de nuestro entendimiento, está ordenado por leyes, ¿no? Para que cuando lean a este ya tengan una idea de lo que... Normalmente el científico habla así, pues con cierta ambigüedad, ¿no? Que hay que saber entenderla. Muchas veces hacen eso. En realidad están haciendo un chiste. Nadie se ríe, todo el mundo queda pensando, pero en realidad lo que he hecho es un chiste. Acá se trata de un sarcasmo. Pero Priorini considera, perdón, permítanme responder en este día algunas interrupciones que se van a dar.
Joven Emil, disculpa, permítame disculparme porque me van a interrumpir en varias ocasiones. Mi hermana falleció ahora en la mañana. Entonces, estoy recibiendo la comunicación de amistades, en fin, y familiares, ¿no? Tengan la amabilidad, la cortesía de aceptarme estas interrupciones del día. Bueno, le decía, le estaba mencionando un aspecto importante. Y yo no sé por qué arranqué con esa vaina. Ah, ya, por el tema de la complejidad, ¿no? Pues, la actitud hacia lo complejo. Y Priogini es el científico extraordinario que yo recomiendo a mis estudiantes interesados en ciencia. Los que están interesados en ingeniería de software no lo lean, no lean, por las puras. O sea, no necesitan leer y además se van a confundir. Y ustedes no deben tener su cerebrito, digamos, tranquilo, sereno, para ver los temas de algoritmia, en fin. Pero los que están por la ciencia, lean, si quieren leer algo interesante, lean, es el condorito de la ciencia compleja. El condorito de la ciencia compleja es El fin de las certidumbres de Ilya Prigogine. ¿Ya? Por supuesto, yo, que estoy afiliado al mundo de la ciencia, tuve que leer tres veces, cuidadosamente, concentradamente la introducción para entender a Prigogine. Eso es una, les advierto, ¿no? Porque después usted me mandó a leer y no entiendo nada. No, yo le he dicho ya, si yo, supongo yo que usted no serán tres, de repente son cuatro. ¿Quién sabe? De repente me gana y una sola lectura ya lo entendió a Prigogine. Pero bien interesante, porque las claves que pone Prigogine para abordar lo complejo es fenomenal, fenomenal. Bueno, ya en su momento comentaremos a Prigogine. No sé si por ahí lo refiero. Bueno, también parte mi tarea en buscar que usted entienda, comprenda, y también hacer esta referencia, ¿no? Que salen ahí espontáneamente, pero son de las lecturas que este profesor ha tenido, que no ha tenido otra. Ojo, cuando vayan a otro profesor, va a haber preguntas de quién es Ilya Prigogine. Va a decir que es un cantante, es un actor de película. La gente no conoce estos grandes científicos de la ciencia moderna. Bueno, pero yo me he dado el trabajo, pues no el trabajo, el placer, el gusto de leer ciencia. Y como digo, la gente de ingeniería de sistemas, esto también es un placer, es un gusto. Yo acá detrás, esto no es un tapiz, ¿no? ¿Cómo es? El que usa la gente tapiz atrás, ¿no? No, esto es mi biblioteca. Yo tengo todo este espacio de más o menos 60 metros cuadrados lleno de libros, lleno de libros. No sé si puedo girar mi pantalla, pero todo es literatura, todo es un librero gigantesco. Leo, me gusta leer. Bueno, estábamos el día de ayer comentando sobre este impacto que tiene en el pensamiento moderno que logra posicionar el entendimiento de la realidad como sistema en un sentido, hemos dicho ontológico, en un sentido ontológico. Es decir, se logra el propósito ontológico del entendimiento de sistemas, ¿no? Del entendimiento de la realidad como sistema. Es decir, hoy en día, si no ves la realidad como un sistema, no la estás viendo bien, estás ciego, estás tuerto, o sea, o eres una persona pues, no preparada, ¿no? Eres un ignorante. Ahora, si hay que pensar la realidad, hay que pensarla como sistema, ¿cierto? Eso es el propósito ontológico de los sistemas. Y uno de esos aportantes es Kenneth Bewley. Y le decía, vinculado a este famoso economista Maynard Keynes. Él también es economista. Coinciden, comparten un entendimiento fabuloso en el momento en el cual se produce en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, una crisis. Y se ahonda con la crisis financiera que viene posteriormente. Para poder darle solución a eso, estos economistas lanzan ideas y propuestas y los estados, especialmente los Estados Unidos, desarrolla una serie de estrategias mundiales que nosotros podemos verlo críticamente
en virtud de su interés imperial, ¿no? Su interés de dominar el mundo y toda esa vaina, que creerse dueño de la justicia, ¿no? Que creerse los Superman de la justicia y ir a cualquier lugar del mundo a hacer la guerra a otros países y defender los intereses de sus inversionistas, ¿no? Bueno, esa conceptualización que podríamos nosotros verlo críticamente, en realidad resuelve un aspecto medular en el desarrollo de la economía moderna, en el lado occidental, es decir, en la economía capitalista, y le da fuerza y capacidad para salir de la crisis más grave que tuvo el mundo capitalista. Yo decía que Nebulin hay que leerlo, es un cuáquero, es mi hermano, protestante, pero los cuáqueros pues tienen una práctica fantástica en términos de buscar constituir comunidades cristianas que puedan compartir la vida, compartir los bienes, compartir sus cosas, para crear una comunidad de equilibrio y de justicia entre ellos, inspirado lógicamente en los principios de la fe cristiana. Y los cuáqueros, él como cuáquero, vinculando su entendimiento del sistema de la realidad con los principios que nutren sus sentimientos, va a construir toda una temática de la economía basada en la solidaridad y en el amor. Suena bien cursi, ¿no? Estamos hablando de los científicos, pero una obra sobre el tema del desarrollo, de la construcción de formas económicas superiores para Building se construye sobre la base de atender la necesidad. La necesidad es un aspecto que se incorpora luego al entendimiento de todo el fenómeno empresarial, de los fenómenos sociales, la necesidad. Hoy día, ¿qué cosa es calidad? Calidad son todas las características que tiene algo, un proceso o un producto que permite satisfacer una necesidad o la necesidad. Necesidad. Este concepto de necesidad está en la raíz misma del desarrollo del orden capitalista. Claro que ahora con una acepción distinta, porque esa necesidad de Keynes y esa necesidad que Building refiere, se refiere a la necesidad básica del ser humano para sobrevivir, para poder construir una sociedad en la que se suplan las necesidades. Por eso el emprendimiento. Una empresa es un esfuerzo de elaboración, de construcción de algo que permite satisfacer la necesidad, una necesidad, es el concepto capitalista. Y por ello, a quien yo le produzco algo que pueda satisfacer su necesidad, me paga el costo, lo que me ha costado elaborar ese producto, más un margen que me permite a mí tener una mayor condición de vida, ¿ya? Que se llama un mayor valor, el margen o valor agregado, se le llama valor agregado también. Entonces, hay un concepto, la construcción de una teoría económica enorme, pero visto desde el punto de vista de la sociedad mundial, de la humanidad, del desarrollo de las reglas que establecen condiciones de relación de un mundo interconectado, un mundo relacionado, un mundo que se necesita del que produce, necesita del que consume. Kenny Building es uno de los pioneros, de los que le da fuerza a esta idea de cómo entender lo económico. Pero Building también, como los científicos que nosotros admiramos, es que no solamente es economista, es biólogo, también indaga sobre el tema de lo complejo. A él le debemos la arquitectura
de la complejidad biológica, a él, que es un economista. Pero es que vuelta uno dice, pero ¿por qué él? ¿No? ¿Por qué esta diferentes escalones y pisos de la complejidad biológica ha sido arquitecturada por un economista? ¿Por qué? Porque los científicos del sistema conocen no solamente de un tema, sino que desarrollan un conocimiento transdisciplinario en todos los casos. El tiempo promueve eso. Bewley. El otro científico prominente para nosotros también espectacular es Ross Ashby, un neurólogo que tiene que vive en paralelo con el padre de la cibernética, que es Norbert Wiener. Norbert es el padre de la cibernética, pero en paralelo, ¿ya? Pero Ashby tiene una perspectiva más abierta de la cibernética, más articulada en términos de entendimiento de la realidad, que se regula, se retroalimenta en base de un concepto que se llama la información. Por eso para Ashby un sistema se debe entender como un fenómeno que está lleno, repleto de información. Y tiene una perspectiva mucho más avanzada hacia el enfoque de los sistemas abiertos, que proviene de su maestro, del maestro Ashby. Ashby es un discípulo de Ludwig von Bertalanffy, es uno de sus discípulos preferidos, engreídos, ¿no? Así como ustedes de mí. Ashby era un discípulo engreído, muy querido, muy amado por Bertalanffy. Pero también era un discípulo fregado, fastidioso, preguntón, indagador, ¿no? A diferencia de ustedes, con respecto a mí, ¿no? Ashby sí preguntaba y además cuestionaba. Es una cosa increíble. En la teoría creo que está, no sé en qué libro se encuentra su planteamiento cuestionador, hasta sarcástico con Bertalanffy, porque lo que Ashby le plantea a Bertalanffy es que sus deducciones no tienen, digamos, la consistencia, la solidez del dato estadístico. No tiene, Bertalanffy saca conclusiones con descubrimientos que no trata de completar con una muestra estadística, digamos, apropiada, una muestra estadística que lo sustente. Y alguien lo critica, y critica su perspectiva, ¿cómo se llama? Inductiva, porque Bertalanffy su método es un método inductivo, lo cuestiona, lo cuestiona. Y lo cuestiona duramente, no es un cuestionamiento así nomás como una preguntita que yo no sé, a mí me parece. No, lo sustenta. ¿Por qué la perspectiva inductiva no debería ser aquella que caracterice la manera metodológica de abordar la realidad? No lo es, sino que más bien debería partirse deductivamente, debería caminarse deductivamente. Lo deductivo es un camino que parte de lo general, de lo amplio, de entender la realidad más ampliamente y luego bajar al entendimiento de lo particular, de lo que compone dicha amplitud. Eso es deductivo. Inductivo es que a partir del descubrimiento específico yo voy escalando a niveles mayores de implicancia de lo que caracteriza la realidad, de lo que yo quiero encontrar en la realidad, inductivo. Y entonces el camino científico de Bertalanffy era inductivo, porque era un biólogo, ¿no? Hablamos del padre de la teoría y la ciencia de sistemas, Bertalanffy. Pero Ashby pone en claro que siendo él el padre,
el papá de esto, está diciendo, no es la forma que desde el punto de vista del sistema deberíamos verla. Una cosa interesante es saber lo que luego sucede, porque Bertalanffy parece ser que acepta la crítica, la acepta, dice, tiene razón, efectivamente mis conclusiones, lo que yo estoy queriendo proponer no ha sido constatado con una muestra estadística suficiente, es verdad, sino con aspectos de observación que no pretenden llegar a ello. Así dice, le dice así. Pero que en lo observado yo puedo concluir con lo que formulo, yo puedo concluir de esa manera. Y voy a cambiar de opinión en la medida que alguien, sin tener una muestra estadística aceptable, me muestre lo contrario. Es decir, yo con esto me basta para decir que esto es lo que sucede. No necesito completar toda la muestra. Eso es lo que dice. Pero si alguien, sin necesidad de tener una muestra aceptable, también deduce algo contrario a lo que yo digo, lo voy a aceptar. ¿Ya? Es decir, mientras no me demuestre lo contrario a lo que yo estoy afirmando, lo acepto. Y así esa aceptación de la crítica, pero esa aceptación asimilando el criterio básico de las afirmaciones de Bertalanffy, empieza un diálogo. Y sucede de que esto va a llegar digamos, a desarrollar por las diferentes escuelas que se van a formar metodológicamente al abordamiento de la realidad. Diferentes escuelas, unos son inductivos, otros son deductivos, no porque ¿cómo se dice? Se alineen a uno o a otro personaje, no. Pero va a suceder que en el tiempo el entendimiento de la realidad tiene dos caminos equivalentes, el camino inductivo y el camino deductivo. Y la recomendación del científico o del ingeniero de sistema serio es hacer ambos caminos. O sea, llegar al entendimiento de la realidad inductivamente y también hacerlo deductivamente. ¿No? ¿Habrá un punto de encuentro? Se espera que sí. Y si no hay un punto de encuentro, entender el desencuentro. Es decir, si yo inductivamente llego a una conclusión y deductivamente a otra conclusión, yo tengo que ver cómo este desencuentro tiene una explicación. ¿Correcto? Se llama principio de la complementariedad. Caminos distintos, pero válidos. Ojo, válidos. ¿eh? Jamás un ingeniero de sistema se niega a caminar una ruta de entendimiento distinta a la que se ha acostumbrado a hacer. Ashby. Ashby también es el que le da la base central del entendimiento, ¿cómo se llama?, del símil conceptual de la organización, del comportamiento organizacional en relación al comportamiento neurocerebral. El comportamiento neurocerebral es una estructura que puede abstraerse en principios, en una lógica que permite entender el funcionamiento de una organización capaz de tener éxito y eficacia en el mundo donde está. Ese ejercicio de establecer en forma análoga cómo el comportamiento humano, que es el comportamiento del ser capaz de sobrevivir, porque para los naturalistas, para los biólogos, digamos, las especies van a sufrir un proceso evolutivo y digamos, de extinción y de sobrevivencia, ¿no? Para los biólogos. Hay todo un desarrollo evolutivo, pero donde
la relación más fuerte que se va a dar en los orígenes, en el mundo más duramente sobrevivir, es el mundo competitivo, el mundo salvaje. ¿Va a sobrevivir quién? ¿Quién sobrevive? ¿El más fuerte? No, no. Si no estaríamos paseando en dragones, ¿no? No en caballos, sino en dragones. No sé, en dinosaurios, ¿no? Estaríamos paseando, volando, montados en estos... eso era lo más fuerte, ¿sí o no? Pero no sobreviven lo más fuerte. ¿Quiénes sobreviven? ¿Quiénes subsisten? ¿Quiénes logran vencer ese proceso de depredación, depredador-presa? ¿Quién sobrevive? ¿Quiénes sobreviven? Desde el punto de vista de la ciencia moderna, sobrevive el que es más capaz de adaptarse. Que es igual que decir, es equivalente a decir, sobrevive el más inteligente. Ojo, cuando uno ve en la biología moderna, ya la revisión de la teoría evolutiva, te das con una sorpresa que ya no es lo que se decía, que hay un proceso, porque hay muchos eslabones perdidos. Yo quiero demostrar que hay una escala evolutiva. Ya no, ya. Ahora se dice que el que sobrevive, ¿no? El que logra persistir en el proceso de desarrollo de las especies es el que mejor se adapta. Y se dice también es el más inteligente. ¿Correcto? ¿Quién es sobre la Tierra, cuál es el ser más inteligente? ¿Cuál es el ser más inteligente? No sabe, ¿no? O sea, no está en este salón. No está en este salón. No, ¿quién es el ser más inteligente? El ser humano, ¿sí o no? Debilucho, ¿no? Pero capaz de adaptarse. Tiene una alta habilidad para adaptarse. Y nosotros nos parecemos mucho a la cucaracha. Nos parecemos a la cucaracha. En ese sentido, no por rastrero, no porque comemos cualquier cochinada, sino porque la cucaracha ha sobrevivido al proceso evolutivo, ¿sí o no? La cucaracha es el animal prehistórico de más larga data, ¿no? Y el ser humano, ¿no? Y dicen que la rata, no sé, no he explorado esa idea, ¿no? Por eso nos comparan con la cucaracha y la rata. Pero bueno, eso es lo que dice el más inteligente. Entonces, si es el más inteligente, ¿cuáles son sus características y cualidades que hayan permitido que tenga éxito en un mundo altamente competitivo, agresivo, depredador? Entonces, eso estudió Ashby. Eso estudió Ashby. ¿Cuáles son esas características? Y también está Forbir, a quien toma sus ideas y le da una articulación para formular un modelo de organización eficaz, que se llama el modelo del sistema viable. Hoy un gran expositor y un gran impulsor en el Perú del modelo viable es el ingeniero Luis Fernández Aguilar. Tomen nota de ese nombre. Luis Fernández, se está grabando. Luis Fernández Aguilar. Existe ese ser humano. Existe. La vez pasada estuve en la tertulia, haciendo una exposición del tema metodológico, pero yo no creo que ya no enseña en la facultad. Lo hemos perdido. Pero es un personaje que existe. Así que cuando usted tenga la oportunidad de encontrarlo, corra, alcáncelo, toque y pídale un selfie. Pídale un selfie. Él no se va a negar. Y si tiene algún librito de notas o de la camisa, para que le firme, le ponga su autógrafo. Eso es mejor que un autógrafo pues, de Messi, de Cristiano Ronaldo, en fin, de Luis Fernández Aguilar. No se olvide. El modelo vial es un modelo, el modelo organizacional se llama de la inteligencia. Y es el modelo que va a permitir al mundo del futuro desenvolverse mejor.
Pero el que le da la base de eso es un personaje que se llama Ross Ashby. Otro personaje interesante que hay que reconocer su aporte es la de von Neumann. Von Neumann, un matemático extraordinario. Ya les he leído lo que von Neumann formula. Von Neumann lo invitan. Von Neumann es un matemático, en realidad es un químico, ¿no? Él estudia química, pero es en el fondo más matemático y entra la fisicoquímica y la formulación de sus principios se aplican en la economía, en diferentes materias, ¿no? La teoría de juegos tiene von Neumann un aporte fantástico juntamente con un cibernetista que es Kowloon para todos los temas del comportamiento competitivo. Neumann es un genio. Ustedes saben que la computadora moderna, se le denomina, científicamente se denomina la computadora von Neumann. La computadora que estamos utilizando, que yo estoy utilizando ahorita, y la que usted creo que está utilizando, hasta el celular que usted está utilizando, su arquitectura que tiene, arquitectura computacional que lleva, se llama arquitectura von Neumann. Por eso la computadora moderna se llama arquitectura von Neumann, porque su arquitectura fue diseñada por este científico de otro nivel. Muere joven, porque como saben, él es el que formula los principios de un aspecto importante en el desarrollo de la bomba atómica. Y la formación matemática lo lleva a él a la exploración y también a la observación. Le gusta estar cerca de las pruebas atómicas y él va a fallecer muy joven, 40 y tantos años. Muere joven, víctima de los efectos que le va a producir la radiación. La radiación que se produce ante su exposición por sapo, por querer mirar lo que él matemáticamente formula y que se va a convertir en ¿no? Este proyecto Manhattan, que toma ahora como referencia a otro gran científico también, Oppenheimer, ¿cómo se llama? En la cabeza. Pero Newman es el gran científico matemático. Y es muy importante conocer de alguna manera las ideas de él, porque sobre él no voy a hacer mucha referencia adicional. Permítame un momentito, porque he hecho una tertulia en base de las ideas de... Perdón un segundito. Voy a traer las láminas que preparé para explicar. No, solamente para leer, ¿no? Porque ahí ya lo tengo resumido. A ver. Esta es una exposición que he hecho hace poco. Bueno, Newman, ¿no? Primero, ¿qué es esto? Una exposición que he hecho algunas tertulias para amistades cercanas interesadas en el tema del sistema, ¿no? Vamos a mencionar quién es von Neumann y luego la explicación del principio epistemológico de Neumann a partir de la observación de una dicotomía que existe o que se observa por él del planteamiento científico clásico que está en un paper o una exposición presentada en el primer Congreso Mundial de Computación. En el primer Congreso Mundial de Computación, ojo,
La gente de computación le tiene un aprecio, un cariño especial a Newman, porque, como digo, se le atribuye a él, y lo es, por cierto, el entendimiento arquitectural del computador moderno. ¿Ya? Bueno, Newman. No, muere a los 54 años, no a los 40 y tantos, sino a los 54 años. Ahí está su referencia, Newman. Matemático, ingeniero químico húngaro, americano, ¿no? Realizó grandes contribuciones en la mecánica cuántica, en el análisis funcional, en la teoría de conjunto, en la teoría de juegos, en la ciencia de la computación, en la economía, en las matemáticas analíticas, en la cibernética, en la aerodinámica, las estadísticas, la investigación de operaciones, en la teoría de los autómatas y muchos otros campos. Como digo, es un fuera de serie de este científico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica se encargó principalmente del modelado del sistema de implosión, ese componente. El diseño de la arquitectura del computador moderno se denomina en su honor von Neumann, incorporando el concepto de programa almacenado adoptado inicialmente en la famosa computadora ENIAC, ¿no? En la cual él se tomó una fotito, que él ha puesto ahí, se tomó una fotito, por poco se toma un selfie, ¿no? En su participación, el desarrollo de ese computador moderno, ¿no? Diseñó algoritmos utilizando reglas simples para simular procesos complejos, aplicados a procesos del mundo real a partir de las antiguas ideas de la famosa, también famosa, condesa Ada de Lovelace hacia el desarrollo de los autómatas. Es decir, él es el gran... Lo invitan a esta conferencia que le estoy mencionando, que ahora vamos a leer su paper. Lo invitan a este evento para que hable sobre la teoría de los autómatas. O sea, la ciencia de la computación no nace para hacer algoritmos sencillos, simples, no. Se desarrolla en el entendimiento que hay que desarrollar capacidades computacionales hacia la búsqueda de autómatas, de sistemas creados, ¿no? Artificiales que se desempeñan en forma autónoma. Se le atribuye haber diluido matemáticamente la confrontación científica de las dos grandes escuelas de la ciencia de la época que él vivió, que era la escuela de la teoría corpuscular y la escuela de la teoría ondulatoria, que dividió en dos, en su momento, a la comunidad científica mundial. Él se encargó de desaparecer esa confrontación. Y por eso utilizamos este cuarto principio de sistemas, que el ondulatorio y lo corpuscular son dos maneras distintas de ver, de entender una misma realidad. Su aporte en el ámbito de las estrategias, la teoría de juegos y la investigación operativa lo ubicará entre los científicos cuyo aporte abarca multiplicidad de ámbitos en el quehacer humano, asociándolo, por ello lo asociamos al movimiento de sistemas, por eso lo asociamos. Él no se ascribe a alguna línea de sistema, pero lo de sistemas, dado el aporte, la amplitud, la multiplicidad de la aplicación y la amplitud de su aplicación, lo ascribe. Pero yo quiero a eso añadir un comentario que encuentro en uno de los papers que él elabora y que es tema digamos, de exposición en el primer encuentro mundial de la ciencia del computador. Entonces, en esa conferencia mundial de ciencia del computador en el año 1951, a él le invitan a hablar sobre la teoría general y lógica de los autómatas. Y en el tratado que se va a armar, un tratado, él va a decir cosas entre la página 131 y 133. Primero, hay un saludo
de parte del... Perdón un segundo. No voy a dar mucha explicación, voy a leer. Si ustedes no entienden, me levantan la mano. Dice él en su introducción, en su saludo, ¿no? Dice, suplico su indulgencia por aparecer aquí, o sea, en un evento de ciencia de la computación, ¿no? Ya que soy un intruso en la mayoría de los campos que forman parte del tema de esta conferencia. Incluso en el área en que tengo alguna experiencia, y habla con cierta humildad el ¿no? Dice, incluso en el área en que tengo alguna experiencia, el de la lógica y de las estructuras de los autómatas, mi competencia está casi por completo relacionada a un solo aspecto, al matemático. ¿Ya? Como si fuera poca cosa, pero bueno, pero así él necesito instrucción aún en el área que limita nuestros campos, o sea, los campos de los científicos que están delante de él y la de él, ¿no? Que limitan nuestro mundo, más de lo que ustedes piensan, y espero recibirla con sus críticas. O sea, para aplaudirlo, pues sacarse el sombrero de un científico que era reconocido desde muy joven como un cerebro fuera de serie. Seguramente, como él es invitado a esta conferencia, muchos habrían ido a esta conferencia solamente por verlo a von Neumann, por verlo, por tener una visión de él, por ver quién era, cómo era, porque era ya muy famoso. Y esa es su actitud humilde de gente que aprende ahora, ¿no? El tema de autómatas juega un papel cada vez más importante en las ciencias naturales, dice. Es un proceso que evoluciona desde hace varias décadas. Durante la última parte de este periodo, el tema de los autómatas ha empezado a invadir también ciertas partes de las matemáticas, especialmente, pero no exclusivamente, en las matemáticas, en la física y en las matemáticas aplicadas. ¿Ya? Ojo, este tema de los autómatas va tomando forma, pero tiene una gran importancia cuando está vinculado a las ciencias naturales, no a las ciencias puras, a las ciencias naturales. Y también está introduciéndose en un moldeo de la manera de entender las matemáticas. Los organismos naturales, dice Newman, ojo, son mucho más complicados y sutiles, por lo tanto, mucho más difícil de entender que los autómatas artificiales. No obstante, algunas regularidades observadas en la organización de los primeros, ¿no? De los naturales, son bastante instructivas en nuestra forma de pensar y planear los últimos, o sea, los artificiales. Y viceversa. Gran parte de nuestra experiencia y dificultades con los autómatas artificiales pueden ser trasladadas o proyectadas de algún modo sobre nuestra interpretación de los organismos naturales. Porque en los artificiales podemos tener un manejo, una administración más controlada de aquellas cosas que queremos representar, justamente reproducir de lo que sucede en el mundo natural. Fíjense, jóvenes, hay un grupo de estudiantes que está procurando eliminar el curso de sistemas biológicos. Lo que ustedes deben saber que los grandes científicos, Ashby, ya les he mencionado, neurocientíficos, es decir, de las ciencias naturales. Don Kenneth Building, si bien economista, experto en temas biológicos, complejidad biológica. Es decir, lo biológico es el punto de referencia principal. Cuando hablamos de la ciencia del sistema, ¿de dónde surge? De un biólogo, de un biólogo. Y las conclusiones principales salen del análisis de los sistemas biológicos. Eliminar sistemas biológicos del contenido curricular es un crimen. Es un crimen. Yo iba a decir de lesa humanidad. No, de lesa intelectualidad. O sea, pero bueno, pero hay chicos que no saben
de dónde procede la ciencia, porque no les interesa la ciencia, les interesa la técnica. Bueno, listo. Luego, él va a plantear, luego ese saludo, en la cual hace clara inferencia sobre la vinculación que hay ya en los avances de las matemáticas modernas que van hacia el desarrollo de sistemas artificiales, autómatas artificiales, pero sobre la base del entendimiento del fenómeno natural. Sobre esa aclaración viene esta consideración. Es una consideración previa. Y acá nos encontramos con el enfoque epistemológico de Newman. Y él titula esta parte, esta consideración preliminar, de esta manera. Dice, dicotomía del planteamiento. 2 puntos. Naturaleza de los elementos, coma, discusión axiomática de su síntesis. Cuando nos referimos a síntesis, se trata no de un resumen, ojo, ¿eh? Ahí la palabra síntesis se refiere a su acepción más importante. Síntesis es la composición y actuación de un todo por la reunión de todas sus partes. Eso es lo que dice el diccionario, tanto técnico, científico, como el diccionario de la Real Academia Española. Así, la palabra síntesis indica eso. Composición y actuación de un todo por la reunión de todas sus partes. Entonces, acá, en esta dicotomía que ve Newman, está, por un lado, la naturaleza de los elementos, de lo elemental, de la realidad visto desde el punto de vista de sus elementos, coma, es decir, la economía va contra el tema de la discusión de los principios, de los axiomas que sostienen el comportamiento del todo, ¿no? De su síntesis, o sea, del todo, la actuación de la totalidad, o los elementos o el todo. Al comparar, dice Newman, los organismos vivientes y en particular ese organismo tan complicado, el sistema central nervioso del hombre, con los autómatas artificiales, suele surgir la siguiente limitación. Los sistemas naturales son de enorme complejidad y ha resultado necesario, evidentemente, desde la ciencia clásica, porque estamos entendiendo el discurso de Newman, de la ciencia clásica, subdividir el problema que ellos representan en partes, en varias partes. Eso dice Newman, ¿no? El camino que se ha seguido en forma clásica es ese. Un método de subdivisión particularmente significativo de la audiencia que él tiene, que tengo delante, es este. Los organismos pueden considerarse como compuestos de partes, unidades elementales, que hasta cierto punto son independientes. Por tanto, o por lo tanto, si quieren, en esta medida podemos contemplar en la primera parte del planteamiento la estructura y funcionamiento de dichas unidades elementales en forma individual. Primera parte. La segunda parte del planteamiento consiste en comprender cómo esos elementos individuales, ¿no?, están organizados en un todo. Y cómo el funcionamiento de ese todo se podría aplicar en términos del entendimiento de esos elementos en forma individual. Ese es el problema. Es el planteamiento del problema. La primera parte del planteamiento es actualmente predominante en la fisiología. Es decir, la fisiología, en esa época, los fisiólogos... Ahora, ¿qué cosa es la fisiología? ¿No? Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la función de los seres orgánicos y sistemas biológicos, que en esa época eran, digamos, era la línea de desarrollo del conocimiento más deseado, más prominente, más famoso, porque estaban en la búsqueda del entendimiento de la vida, de la articulación de los sistemas vivos, etc.
del origen de la vida. En esa época se habla del origen de la vida extraordinariamente, cómo evoluciona la vida, ¿no? Los seres vivos, etc. Entonces, por eso se refiere von Neumann a esa. La primera parte del planteamiento, que es la división en partes, es actualmente, dice, predominante en la fisiología, en la ciencia más elaborada, más famosa, y está íntimamente relacionada con los capítulos más difíciles, dice, de la química orgánica y de la fisicoquímica. Y sin duda, esta podría ser ayudada por la mecánica cuántica. En cuanto a ese entendimiento, ¿eh? No se olviden que Newman es un químico y un experto en cuántica, ¿ya? Y dice, pero no estoy muy calificado, dice, no estoy muy calificado para hablar sobre ello. Y además no es parte de lo que voy a tratar aquí. Dice. Lo cual resulta extraño porque él está aceptando que es la manera como clásicamente se viene abordando la realidad, dividiéndola en partes, en fin, que es prominente, se utiliza mucho, es predominante en las ciencias, especialmente en aquella que en esa época es la más famosa, ¿no? Entonces dice, la segunda parte del planteamiento, por el contrario, es la que probablemente atrae a los que como nosotros tenemos la formación y los gustos de un matemático y de un lógico. Es decir, que el segundo planteamiento, el que va después de la coma, el segundo planteamiento, la discusión axiomática de su síntesis, es la que probablemente nos atrae más a los que tenemos una mente lógica y matemática. O sea, si el matemático en la época es aquel que sostiene sus ideas en una tautología comprobada, articulada, ¿no? Eso es lo que preferimos nosotros. Con esta explicación y con esta actitud, les afirmo que nos inclinaremos a retirar, o sea, a no considerar la primera parte del planteamiento, que es separar en partes un problema. Porque si bien yo puedo explicar cada elemento en sí mismo, esa explicación luego no me permite tener una explicación del todo. ¿Ya? Dice entonces, nos inclinaremos a retirar o a no considerar la primera parte del planteamiento, es decir, separar en partes un problema. Y axiomáticamente, quiere decir, y incontrovertiblemente, evidentemente, concentraremos sobre la segunda. Nos concentraremos sobre la segunda. ¿No? Y automáticamente concentrarnos, perdón, sobre la segunda. El entendimiento del todo. Es decir, para Newman, su planteamiento epistemológico, su enfoque epistemológico, no es la separación para entender la realidad este científico de un cerebro más grande que la de todos nosotros juntos. Para entender la realidad, el camino mejor, la manera mejor para en la búsqueda de un mejor conocimiento de la realidad, era no la separación en partes de dicha realidad, sino su entendimiento como un todo. Entonces Newman es uno de los científicos que los consideramos como parte de los pensadores que van a darle forma a una idea distinta de la realidad, que es la idea de que la realidad es un sistema. A ver. Perdón. Un momentito, por favor, un momentito.
Bien, repito mis disculpas, por favor. Bueno, von Neumann. Otro personaje que le da relevancia e importancia y coloca el entendimiento de la realidad como sistema, Norbert Wiener. Un personajazo, pues, enorme, conocido como el padre de la cibernética, ¿no? De la cibernética de primer orden, dicho sea paso. ¿Qué cosa? Wiener es un estudioso de las, es también un genio. Ustedes saben, a los 18 años es ya doctor, es doctor, muy chivolo, creo que a los 14 años ingresa a la universidad y se pasea, digamos, es una persona que va a meterse a una, otra, o sea, que a un grupo grande de universidades obteniendo sus grados, sus títulos, ¿no? De matemático también, es matemático, es graduado en matemáticas y también en biología o química, no me acuerdo. Pero Norbert Wiener es un científico también extraordinario. También tengo un speech de Wiener, pero para el tema del entendimiento de la realidad del punto de vista, digamos, interdisciplinario. Eh, y bueno, no sé si leerlos también ahorita. A ver, sí, mejor también este, les presento a Wiener. Un segundito. Bueno, Wiener, ¿no? Wiener. Es otro personaje importante, adscrito también a la corriente de sistemas, sobre todo en la línea propia de lo que es propiamente la cibernética, ¿no? Que es un área de desarrollo del conocimiento moderno que tiene un lugar prominente el día de hoy, ¿no? La cibernética. Cuando ustedes escuchen ciberespacio, ciberseguridad, todo ese ciber, le han puesto por la moda, por el impacto que ha tenido el tema de la cibernética en todas las áreas del pensamiento moderno. Norbert Wiener nació en Estados Unidos, en Columbia, se casó con Margaret Eggman y tuvo dos hijas, murió en Estocolmo, en Suecia, en un peregrinaje en el mundo extraordinario, pero sobre todo el estar en el seno de las discusiones más importantes en los temas de la cooperación internacional y de la búsqueda de formas, digamos, sostenibles de la sociedad, ¿no? Suecia y Suiza han sido históricamente los lugares donde estas materias se discutían mucho, de orden global, ¿no? De la humanidad, de aquellos aspectos que deberían preocupar a los estados y a la sociedad en general, ¿no? Estudió en Tufts College y también en las universidades de Cornell, Harvard, Cambridge, Gotinga y Columbia. A los 11 años, no a los 14, a los 11 años, ingresó a la Universidad de Tufts, ¿no? Para estudiar matemáticas. Se licenció a los 15 años. Entró a Harvard a estudiar zoología y obtuvo un doctorado, además tuvo un doctorado en lógica matemática a los 18 años. El año 1910 se trasladó a la Universidad de Cornell para estudiar filosofía y desarrolló una línea fuerte, muy sólida en el campo de la filosofía. Gran parte de su vida personal lo hizo como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el centro de formación intelectual más grande en toda la historia moderna y hasta el día de hoy.
es considerado como el padre de la cibernética de primer orden. De los numerosos libros que escribió, el más importante, el que más se ha leído, el que posiblemente ha afectado el entendimiento del quehacer científico y de ingeniería en estos años, ¿no? El pensamiento moderno, es cibernética o el control y comunicación en el animal y en la máquina, publicada en el año 1948, que sienta las bases de una nueva ciencia que se construye sobre la inteligencia natural. No se olviden los chicos que están queriendo votar sistemas biológicos, ¿no? Sobre la inteligencia natural y que se encamina hacia la inteligencia artificial. La propuesta transdisciplinaria de Wiener se inició el año 1942, cuando en compañía de Julian Bigelow, un ingeniero, y su influyente amigo Arturo Rosenbluth, cardiólogo, emprendieron un extraordinario proyecto para exponer sobre la analogía que había entre el ser humano y las máquinas. ¡Qué nervios! ¿No? Seguramente en esa época mucha gente vería en esto un signo de los últimos tiempos, ¿no? Sin embargo, fue aquello que ha permitido el día de hoy pretender desarrollar capacidades que solamente el ser humano se pretendía ser el propietario único de ellos, ¿no? Yo voy a leer el mensaje de Wiener para la posteridad. Este es un mensaje que curiosamente lo coloca en su introducción, en la introducción de su obra, de esa obra que hemos mencionado. Durante muchos años, dice Wiener, habíamos compartido con el doctor Rosenbluth la convicción de que los campos más fructíferos para el desarrollo de las ciencias eran precisamente aquellos que habían quedado desatendidos o abandonados como tierra de nadie entre las distintas especialidades establecidas. Es decir, la ciencia clásica había dado una consideración especial y había resaltado la importancia de especializarse, de ir a zonas especializadas cada vez más centradas, más cerradas. Pero al hacerse eso, según Wiener, quedan espacios del dominio, del conocimiento humano, que nadie las ve, nadie los ve. Le va a llamar. Y está en negrita Tierra de Nadie, porque esta referencia a Tierra de Nadie, como las áreas abandonadas de la ciencia clásica, se va a repetir en diferentes escritos, no solo de él, sino de otros autores. La Tierra de Nadie. La Tierra de Nadie es aquel que obliga a un acercamiento ya no de una especialidad, sino de múltiples especialidades. Pero bueno, así empieza su mensaje para la posteridad. Desde Leibniz, la competencia científica se ha ido restringiendo cada vez más a los, entre comillas, especialistas. Circunscritos estos a campos con progresiva tendencia a ir estrechándose cada vez más, dice Wiener en este mensaje que está en su introducción. Dice, actualmente pueden contarse con los dedos de la mano los científicos que no sean exclusivamente matemáticos, que no sean exclusivamente físicos o exclusivamente biólogos, dice él, ¿no? O sea, la gente busca ser exclusivamente especialista en algo y no se puede encontrar gente contado con los de la mano que no sean científicos exclusivos de una materia. Eso es lo que dice. Puede haber topólogos, acústicos o coleopteristas que dominen la jerga de su especialidad y de sus ramificaciones. Pero la mayoría de veces estos van a considerar cualquier otra disciplina como algo que les es propio de otro colega, de otro ámbito, ¿no? Con una oficina, dice en forma figurativa, 3 puertas más allá del pasillo, y creerán que cualquier interés
por su parte, hacia ese tema, es una injustificable violación de algo que es exclusivo de otros. Eso está mencionando Wiener como una crítica en la que en su escrito da la impresión, proyecta una, ¿cómo se dice?, una indignación, un rechazo, una pena. Estos campos de especialización aumentan, sin cesar, en nuevas y reducidas áreas. Hay ámbitos de actividad científica que han sido explorados desde los distintos separados ángulos de las matemáticas puras, las estadísticas, la ingeniería eléctrica y la neurofisiología, en lo que según el enfoque, un mismo concepto podría ser tener incluso distinta terminología. O sea, a tal punto y esas ramificaciones que sin saber están tratando temas que ya han sido vistos también con otras especialidades, ¿no? Y tienen una definición, un lenguaje, y, digamos, una manera de referirse distinta, no articulada. Si un fisiólogo que no sabe matemáticas, dice, trabaja con un matemático que no sabe de fisiología, ninguno de los dos será capaz de expresar el problema en términos entendibles para el otro. Y a la vez no podrá darle una respuesta comprensible al otro. La correcta exploración de las zonas vírgenes del mapa científico solo puede llevarse a cabo con un equipo de científicos especialistas, cada uno de ellos en su propio campo, por supuesto, pero con conocimientos suficientes, experiencia práctica en las especialidades de sus colegas, además de estar habituados al trabajo en equipo que estamos promoviendo, pero que no siempre se va a poder dar en este curso, ¿no? Porque se van los estudiantes, pero bueno, ¿no? Habituados al trabajo en equipo y ser conocedores de las costumbres intelectuales de sus colegas, al punto de ser capaces de reconocer la importancia de una sugerencia, aún antes de que ésta haya sido formulada formalmente. Es decir, capaz de entender más allá de lo que está frente a sus narices, entenderlo, para poder dialogar y poder establecer un vínculo de relación cognitiva, aprensiva, ¿no?, de diversos ámbitos del conocimiento. Durante años, dice Wiener, hemos soñado con una institución de científicos independientes que trabajen en equipo en una de esas áreas científicas, no como subalterno de un ejecutivo, sino voluntariamente incorporados por una necesidad espiritual, que entiendan este campo de trabajo interdisciplinario como algo unitario, en donde se comparte y se integra la capacidad de los conocimientos. Fíjese esa percepción, ese empuje que va a dar los iniciadores de la ciencia moderna. Por eso lo ascribimos a la ciencia de sistemas, la búsqueda del quehacer interdisciplinario. Los que hemos contribuido a la nueva ciencia, y esto, él termina este mensaje a la posteridad con esta percepción, presten atención, ¿ya? Los que hemos contribuido a la nueva ciencia de la cibernética nos hallamos en una posición moral no muy cómoda. Hemos contribuido al arranque de una nueva ciencia que abarca progresos técnicos con grandes, enormes posibilidades, para el bien o para el mal. Lo único que podemos hacer es entregarla al mundo que nos rodea, sabiendo que es el mundo de Belcén e Hiroshima, es decir, del campo de concentración más cruel que hubo en la Segunda Guerra Mundial y de la ciudad devastada por el poder más grande que construye el ser humano, Hiroshima. Ni siquiera nos queda la opción de suprimir algo de estos adelantos técnicos. Son propiedad de nuestro tiempo. Y lo más que cualquiera de nosotros pudiera conseguir
Suprimiéndolos es poner su desarrollo en manos de los más irresponsables y venal de nuestros ingenieros. Es decir, hay casi un desencanto de Wiener en el uso apropiado del conocimiento moderno. Lo mejor que podemos hacer es que el gran público, que todos comprendan la perspectiva y la importancia de este trabajo y dedicar también esfuerzos en campos como la fisiología, la psicología, alejándonos del interés, así debería decir ahí, alejándonos de la guerra y de la explotación humana. Hay muchos que esperan que lo bueno de una mejor comprensión del hombre y de la sociedad que ofrece este nuevo campo de trabajo prevalezca y desborde la contribución accidental que estamos aportando a la concentración de poder que siempre está concentrado por su propia condición de existencia en manos de los menos escrupulosos, de inescrupulosos. Y termina diciendo, escribo estas líneas en 1947 y me veo obligado a decir que no abrigo muchas esperanzas. Es decir, he ahí un mensaje interesante del entendimiento integrador del conocimiento, de impulsar una visión sistémica de la realidad, ya no parcializada, no parcial, de dicha realidad, de trabajar de manera integrada en equipo, donde el conocimiento transdisciplinario, es decir, del conocimiento más amplio, nos vincule para poder darle una solución completa. Y el uso moral de esta nueva ciencia. Estos son los retos que está planteado en el mensaje, el famoso, el extraordinario. Como ya les he mencionado, un hombre fuera de serie, desde muy niño, de niño, en esa preocupación de esta nueva ciencia. Por eso lo ascribimos al campo de la ciencia de los sistemas. Bueno, Building, Ashby, Newman, Wiener, entre otros, hicieron aportes a la teoría y a la ciencia del sistema, logrando que ésta se vaya a constituir en un cuerpo científico, aprobada como tal en el año 1950 por la comunidad científica. Posteriormente, en el año 1954, se va a deconstituir la también famosa Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, la Society for General Systems Research, conformada por el biólogo Bertalanffy, el padre de la ciencia de sistemas, el economista Kenneth Boulding, el matemático, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, Rapoport, Anatov Rapoport, el ruso, y el fisiólogo Ralph Waldo Gerard. Actualmente, esta sociedad se denomina International Society for the System Science, la ISSS, la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas existente. Y es un reto para todo estudiante de la UNI vincularse a la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, que es muy sencillo hacerlo. No necesita usted ser miembro, pagar esa cuota gigantesca que se tiene, pero sí de suscribirse para recibir
la información, sus comunicaciones. Eso es posible. En la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, en la carrera de Ingeniería de Sistemas, se formó un grupo de estudiantes que se llamaba Sociedad para la Ciencia de Sistemas del Perú, la ISSS Perú, ¿no? Y bueno, con el tiempo han acabado, en fin, no se le ha dado continuidad, pero valdría la pena si alguien se anima a retomarlo y a convocar a quienes desean para por lo menos tener conocimiento sobre los temas que se vienen tratando en esta comunidad. Y por último, esta instalación que le da un lugar preeminente a la forma de pensar moderno, tiene en Ludwig von Bertalanffy digamos, el personaje más deslumbrante. ¿Eh? Claro que no podríamos decir que es superior a Newman, superior a Fielding, superior a Ashby. No, no podemos decir a Wiener, no, para nada. No estoy diciendo eso. Pero desde el punto de vista de la construcción de las ideas de sistemas, es el que resalta. Porque él lo que hace es proponer y difundir una teoría de los sistemas, originalmente llamado de la teoría de los sistemas generales, que luego se va a llamar teoría general de sistemas. Y esto va a constituirse en un marco conceptual que desarrolla y da lugar al enfoque, a la filosofía y a la ciencia de los sistemas, hoy en día que se une a la práctica de la ingeniería de sistemas, ¿no? Le da un sostenimiento de conocimiento fundamental, ¿no? En los años 30 y hasta los 50, Bertalanffy pone en marcha, desde la biología organísmica, su proyecto epistemológico integrado. Es un proyecto epistemológico, en realidad. Sus tratados, los que él escribe, en realidad lo que está procurando es buscar que la gente piense la realidad de otra manera, que utilice otros principios para el entendimiento de la realidad. Y a eso se le va a llamar teoría general de sistemas. Según él mismo, es una teoría lógico-matemática que propone formular y derivar aquellos principios generales aplicables a todos los sistemas. Con la búsqueda y la articulación de la teoría general de sistemas, se va a armonizar diversas contribuciones, tal como las que he referido ahora. Y a partir de ello, producir cambios fundamentales, centrales, en la manera de pensar científicamente, en las estructuras del pensamiento científico que había el siglo pasado y que se mantiene en el presente siglo aún. En este marco de la teoría general de sistemas, se afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas de manera significativa en términos de sus componentes por separado. Dilema de la dicotomía de Newman, ¿no? Dilema de la dicotomía de Newman, ¿no? Los términos no se puede dar a explicar los sistemas, ¿no?, que se observan en la realidad en términos de su componente por separado. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian en forma entera, involucrando todas las interdependencias. La TGS, la teoría general de sistemas, se fundamenta en tres premisas básicas, que es: los sistemas existen dentro de otros sistemas al infinito, los sistemas son abiertos, es decir, todas se interconectan unas con otras y hay un proceso de intercambio infinito con sus medios, y las funciones de un sistema dependen de su estructura y su estructura dependen de la relación con su mundo o el mundo que lo rodea. Y listo, hasta ahí llegamos en esta clase. Y yo les agradezco que estén viniendo a clase. Hay que cerrar
Yo he hecho un esfuerzo hoy día y espero que les sirva para bien a ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.